tema que vamos a tratar hoy se refiere a los Estados Unidos, a la sociedad estadounidense, a la política exterior estadounidense, es decir, al imperialismo norteamericano, y plantea el examen de ese tema, plantea algunas dificultades. Las dificultades tienen que ver, por un lado, con la abundancia de bibliografía que existe al respecto. Cuando hablo de bibliografía no me refiero solamente a libros, sino a libros, ensayos, artículos y también a mucho material audiovisual, de ellos documentales y películas que aportan muchísimo en este sentido. Pero también hay mucha basura, hay muchos textos que son textos y películas y documentales que están al servicio de la propia política norteamericana. Los estadounidenses son expertos en manejar los medios y dueños de buena parte de los medios, de tal manera que tienen esa enorme ventaja. Habría que descartar una parte importante de esa bibliografía para poder reducirlo a unos materiales que puedan servir para un análisis serio de los temas. Pero el tema mismo se divide en dos partes, en mi opinión. Lo que toca con la política exterior, es decir, con las agresiones estadounidenses sobre distintos países, para despojarlos de su riqueza, para someterlos, etc., y lo que tiene que ver con la propia sociedad estadounidense. En el primer caso, lo que tiene que ver entonces con las agresiones norteamericanas, una vez que se hace esa reducción, se encuentran textos muy valiosos, muy importantes, incluso documentales también valiosos e importantes. Allí hay participación tanto de estadounidenses que escriben denunciando esas invasiones como de latinoamericanos. Y esto tiene particular importancia para nosotros porque hemos sido desde el principio las víctimas de las agresiones estadounidenses, desde la primera hasta la amenaza que tenemos hoy. Eso es importante y repito, hay una serie de autores, no voy a mencionar a ninguno de ellos, que han escrito brillantemente sobre ese tema. El otro aspecto, el aspecto de la sociedad norteamericana como tal, la vista de la sociedad norteamericana desde adentro, resulta más difícil porque los Estados Unidos han logrado convertir, igual que todo imperio, que necesita un apoyo interno para poder desarrollar sus políticas agresivas, porque si no lo tiene, las políticas no pueden mantenerse. Pero los Estados Unidos han logrado relacionar esas políticas con su propia identidad. De tal manera que muchos de los estudios que hacen los científicos estadounidenses, historiadores estadounidenses, se quedan en lo político y en lo económico y no trascienden a lo más profundo, porque eso forma parte de sus propios valores, de su propia cultura, de su propia educación. De tal manera que es necesario llenar ese espacio vacío, que es fundamental para entender el imperialismo norteamericano, porque conociendo el imperialismo desde adentro, cuáles son sus mitos, sus mentiras, sus patrañas internas con las que manejan y embrutecen y convierten a su población en cómplice o en pasiva, nosotros tenemos mejores posibilidades de poder enfrentar a los Estados Unidos y de defendernos de sus agresiones. Esto es importante y creo que hay un vacío allí que es necesario llenar. Los Estados Unidos desde 1787, cuando aprobaron su constitución, la única que han tenido, la que sigue siendo su constitución actual, se presentaron ante el mundo como un modelo de democracia. La primera democracia del planeta, la democracia más perfecta y la democracia que debía imitarse, pero sin alcanzarla nunca, porque esa constitución era inigualable. Esa constitución establece, para resumir los rasgos fundamentales, es una constitución corta, que tiene solamente 7 artículos, algunos son un poquito más largos. El primero se refiere al poder legislativo, lo divide en 2 cámaras, una cámara alta que es el Senado y una cámara baja que es la Cámara de Representantes o de Diputados. En este caso la Cámara de Senado no se elegía, la de Representantes era la única que se elegía y más modernamente a partir de 1913 se elige también la Cámara de Senadores. El capítulo siguiente se refiere al Poder Ejecutivo, presidente y vicepresidente, duración 4 años, y ese presidente y ese vicepresidente no son electos por el pueblo, sino que son electos por un sistema de colegios electorales, que sigue siendo el sistema mediante el cual se eligen los presidentes de los Estados Unidos. Hoy la elección que se hacía con el censo popular, el censo de votantes ha ido creciendo y hay una elección popular, pero esa elección popular no cuenta porque lo que cuenta es la elección de colegio, como hemos visto en elecciones recientes donde la diferencia entre colegio y elección popular se resuelve a favor de los colegios, como pasó con Bush y como acaba de pasar con Trump. El otro capítulo habla del poder judicial y el poder judicial es una dependencia del poder ejecutivo, algo que a la gente se le olvida mucho cuando analiza la democracia estadounidense. Pues yo quiero hacer un análisis de esa constitución que hoy es verdaderamente una momia jurídica por el tiempo que ha pasado, por los cambios que se han operado,
Y quiero señalar algunos elementos claves de la crítica que quiero hacerle a esa Constitución. En primer lugar, los Estados Unidos son el país más capitalista del mundo, verdaderamente, dueño de buena parte de este planeta, pero tienen una Constitución que es precapitalista o que es protocapitalista. En 1787 el capitalismo industrial todavía no se había impuesto. Adam Smith escribe su libro sobre la riqueza de las naciones en 1776 y habla de capitalismo manufacturero. Es decir, que esa constitución es una constitución previa al desarrollo capitalista que se ha dado y que Estados Unidos ha sido uno de los que lo ha encabezado. En segundo lugar, la Constitución de los Estados Unidos no es una constitución democrática, porque los Estados Unidos nunca han sido exactamente una democracia. La Constitución de los Estados Unidos es una constitución republicana. Republicana significa algo bastante distinto a democrático. Una constitución democrática supone el acceso del pueblo, por lo menos a las elecciones que van a determinar el poder. Una constitución republicana, que es el modelo del liberalismo del siglo XVII y del siglo XVIII que ellos siguieron, es una constitución que se basa en el republicanismo. Y el republicanismo a su vez se basa en negar el derecho divino de los reyes como fundamento del sistema político y aceptar el derecho de los pueblos a ser el fundamento de los sistemas políticos, pero al mismo tiempo impone que los pueblos deleguen esa capacidad en la minoría de ricos, de propietarios, de gente culta, que son los que van a ejercer ese poder. Ese es el modelo que han seguido los Estados Unidos y el modelo que mantienen los Estados Unidos todavía. Es decir, un modelo que es un modelo liberal republicano y no un modelo democrático. Eso es importante tenerlo en cuenta. Los Estados Unidos, además, presentan su constitución como la obra de unos semidioses. La expresión la usó el propio Jefferson, que no estaba en la constituyente, y eso significaría que prácticamente se sacaron de sus brillantes cerebros todo lo que constituye la Constitución. Eso es un mito fundante de los Estados Unidos que todavía se mantiene. Y en tercer lugar, los constituyentes que elaboraron esa Constitución tomaron, por supuesto, muchas cosas que tuvieron incidencia sobre la elaboración de la Constitución, que ellos de alguna manera asimilaron y adaptaron, que es bueno destacarlos porque jugaron un papel importante. En primer lugar, ahí está la influencia de Aristóteles, que es la influencia más lejana, y más que de Aristóteles, la influencia de Polibio. Me permito rápidamente explicarlo. Aristóteles no fue amigo de la democracia nunca, fue crítico de la democracia. Y Aristóteles pensó en un sistema que combinara las tres formas de política: la monarquía, la aristocracia y lo que los griegos llamaban politeía, que tenían a su vez tres formas negativas. Cuando la democracia era mala se volvía tiranía, cuando la aristocracia era mala se volvía oligarquía, y cuando la politeía se volvía mala se volvía democracia. De tal manera que democracia es un término negativo para los antiguos griegos. Un historiador llamado Polibio en el siglo romano utilizó la división de Aristóteles, le puso un nombre, tomando como referencia la República Romana, y lo llamó República, y eso constituye el republicanismo. De tal manera que el modelo es un modelo elitesco, un modelo excluyente, un modelo que no es democrático y que las elecciones se hacen en segundo grado. Y por último, la Constitución de los Estados Unidos es una constitución esclavista, algo que se le olvida mucho a la gente. Esa es la constitución en la cual la esclavitud tuvo absoluta mayoría de los componentes de los Estados Unidos. Los estados del sur, Virginia en particular, eran estados esclavistas que vivían de la esclavitud, que tuvieron la inteligencia. Los tipos más brillantes y más cultos eran justamente los virginianos, e impusieron su dominio sobre esa constitución. De tal manera que uno encuentra cosas allí interesantes, porque la Constitución no habla de esclavitud, hipócritamente no menciona el término esclavitud. De paso, en el sur de los Estados Unidos la esclavitud tampoco la llamaban esclavitud, la llamaban the peculiar institution, o sea, la institución peculiar. Pero cuando sale el problema de la trata de negros, no se menciona. ¿Saben cómo la Constitución norteamericana habla de importación de personas? Cuando se tratan de las elecciones para los parlamentarios, para los representantes, el estado de Virginia pedía entonces que la población negra, que era esclava, que era considerada objeto y que no votaba, se la sumara a la población
para aumentar su cifra de esclavos, su cifra de representantes con eso. Y la discusión fue tan fuerte que tuvieron los otros que aceptar que cada negro valiera 3/5 de un blanco a la hora de contar la población, pero por supuesto eran esclavos y no votaban. Y por último impusieron un mecanismo que luego se llamó la ley del esclavo fugitivo, que obligaba a los estados del norte que no tenían esclavitud a devolver los esclavos que se fugaban del sur, donde eran esclavos, para ir al norte, donde no iban a ser esclavos, y estaban obligados a devolver. Es decir, una constitución como esa realmente, pese a las enmiendas que se le colocaron luego para tratar de democratizarla un poco, es una constitución que no es estructuralmente democrática, que es republicana, que es elitesca, que es excluyente y en la cual dominan las elecciones de segundo grado y la dependencia del Poder Judicial con relación al poder Ejecutivo. Eso no puede ser modelo de democracia en ninguna parte, además de que los Estados Unidos eran fundamentalmente una sociedad supremacista blanca, una sociedad esclavista y una sociedad masacradora de su población indígena. Difícilmente podía encontrarse que una sociedad como esa pudiera ser calificada de democracia. Lo insólito es que los gobiernos de todas partes del mundo consideraron esa sociedad como un modelo de democracia y todavía algunos lo siguen considerando así. Bueno, una cosa interesante que está comenzando a pasar, tanto fuera de los Estados Unidos como dentro de los Estados Unidos, y no es la cosa más importante, lo más importante son las agresiones de los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano y sus crímenes. Pero una cosa también importante, un poco menor, que es la discusión acerca de la propia Constitución estadounidense. La Constitución estadounidense fue un tema tabú, como todos los temas relacionados con la religión, no se tocaba. Y precisamente por eso la mayor parte de la gente de los norteamericanos ni siquiera la conoce, ni siquiera sabe exactamente lo que dice, y el Estado puede hacer lo que quiere con ella. Pero han empezado a darse ciertos debates. En Europa ha habido debates sobre la democracia que de alguna manera apelan a examinar la condición no democrática de la Constitución y del sistema político estadounidense. Y en los propios Estados Unidos ha empezado a despertar algo parecido. Pero en los Estados Unidos no van a hacer nunca una discusión, un cambio fundamental de su propia Constitución. No lo van a hacer porque significaría que tendrían que cambiarlo todo, cuestionarlo todo. Y evidentemente eso es un tema que sigue siendo tabú. Pero sí ha habido críticas y discusiones. Y el problema el problema principal se centra en la concepción de la democracia que tienen los propios Estados Unidos. No solo por su procedencia del sistema liberal y su estructura republicana, sino que para los Estados Unidos la democracia no es un sistema político. Para otros países, y muchos países latinoamericanos, Venezuela es uno de ellos, la democracia es un sistema social, es un sistema que abarca no solamente lo político, sino lo económico, lo social, lo cultural, y que genera obligaciones del poder con la propia sociedad, particularmente con sus sectores más débiles. Nada de eso existe en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la democracia ni siquiera es un sistema, es un método, es exactamente un método para referirse al poder, un método que pasa por la idea de que haya una cierta libertad de prensa, que en el fondo es la libertad de los grandes monopolios mediáticos, de que haya una existencia de partidos políticos que se reduce a dos partidos que son prácticamente iguales, son los dos caballos del mismo propietario, que tienen diferencias, pero en el fondo en las cosas más importantes siempre coinciden, y que se hagan elecciones periódicamente. Ese método se hace entonces buscando los votos de la población, pero se está claro en que no es la población, la gente, la que produce ideas y temas para que los políticos los discutan y los asimilen. Es al revés, son los políticos los que imponen el debate y los pueblos tienen que escoger, el pueblo norteamericano tiene que escoger entre uno u otro de los dos partidos que se parecen demasiado porque no tiene otra alternativa. Y los problemas centrales de esa sociedad se discuten en unos conciliábulos del alto poder, del poder secreto, del Estado secreto, que es el que toma esas decisiones. De tal manera que la participación popular en los Estados Unidos es muy reducida porque la gente está convencida de que las elecciones no cambian absolutamente nada y de que muchos de ellos ni siquiera tienen derecho a participar en esas elecciones. De tal manera que hay un debate entonces sobre la condición democrática de los Estados Unidos y la posible modificación de su constitución
pero que no tenga que ser agregándoles nuevas enmiendas, sino que tendría que ser una revisión de la Constitución. Repito, eso suena como una utopía, como una esperanza muy lejana, pero evidentemente la descomposición que viven los Estados Unidos en algún momento va a llevar a que ese tema se plantee con más fuerza, con más actualidad y pueda dar entonces algunos resultados concretos, que se planteen la necesidad de ver la democracia no como un método para elegir miembros de un poder que depende de esos dos partidos y que en el fondo depende del poder principal que maneja todo, sino un sistema que permita entonces ocuparse del campo social, del campo cultural y pueda ayudar a enfrentar el dominio absoluto.